Lo dijo en la primera hora. Recta final de nuestro espacio, 8 de la mañana con 15 minutos ya. Recibimos a Daniela Chacón, en su momento concejala, en su momento también vicealcaldesa de Quito, y quien es directora ejecutiva de la Fundación Tandem. Daniela, qué gusto, bienvenida. Por la invitación, un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias. ¿Por qué hay esta preocupación expresada en la emisión del reglamento a la ley de tránsito? Entiendo que ese reglamento tiene que ver con las reformas que fueron aprobadas, si mal no recuerdo, en agosto del 2021. Han pasado 2 años y no hay reglamento. ¿Por qué hay que esperar entonces? El reglamento debió emitirse en febrero del 2022, de acuerdo a lo que establecía la ley. La ley incluía por primera vez un capítulo muy importante en lo que se refiere a la movilidad activa, el cuidado de los peatones, de los biciusuarios, de las personas con discapacidad en las vías, toda esta política de lo que se conoce como la pirámide invertida de la movilidad, que es que las ciudades y los países deben planificar la movilidad de acuerdo a los niveles de vulnerabilidad de la gente. Es decir, los peatones y los ciclistas no tienen un chasis que les protege, ¿no es cierto?, mientras están transitando por las calles, y por ende el reglamento tenía la obligación de establecer las directrices claras a los gobiernos autónomos descentralizados que tienen la competencia sobre transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Y han pasado prácticamente 2 años, Fabricio. Hemos enviado 5 veces nuestras propuestas, nos hemos reunido con varias decenas de ministros de transporte, de directores de la Agencia Nacional de Tránsito, sin que ni una sola vez estas propuestas sean escuchadas e incorporadas. Y ahora, a última hora, se quiere sacar un reglamento rápido, sin consulta. Un reglamento al que se nos ha dado muy pocos días para emitir criterios, y un reglamento que, o sea, francamente... Perdón, ¿recibieron algún borrador ustedes del reglamento? Recibimos un borrador, un segundo borrador. Ya hubo un primer borrador en el que participamos ya a inicios de este año, a mediados de este año, para serte sincera. De ese borrador, que además tuvo aportes técnicos, tanto de quienes conformamos la Coalición por la Movilidad Segura en Ecuador como del Banco Mundial, no queda nada. Han hecho completamente un nuevo borrador de reglamento. Son 172 páginas que nos envían vía una plataforma digital para que revisemos en 8 días y hagamos aportes. No hay un proceso de socialización sobre esos aportes, y nosotros tenemos la impresión de que se quiere aprobar algo rápido, ¿no?, para salir al paso, para decir que algo se ha hecho. Y lamentablemente, de la revisión que hemos hecho al nuevo borrador de reglamento en lo que se refiere a seguridad vial, porque eso es lo que nosotros podemos aportar, esa es nuestra experticia, y movilidad activa y sostenible, hay retrocesos. ¿En qué, por ejemplo? ¿Podemos citar alguno? Te pongo 2 ejemplos. El principal factor de siniestros en el Ecuador y de fatalidades es el exceso de velocidad. Una de las razones que nosotros hemos señalado en el reglamento es que en Ecuador tú tienes lo que se llaman los rangos moderados de velocidad. Entonces tú tienes un límite de velocidad que se supone debe ser tu límite de velocidad, pero aquí te permiten el rango moderado. Te permiten incrementar la velocidad hasta un 20%, hasta un 30% sin que exista una sanción. Cuando un vehículo, por ejemplo, que tiene que ir a 50 kilómetros por hora en las ciudades, sube a 70 kilómetros por hora por el rango moderado y existe un siniestro, un peatón puede morir, por ejemplo. Entonces, pero dice, si me paso del límite al rango moderado, no existe sanción. No existe sanción. A ver, le voy a contar lo que me pasó a mí. Le voy a ser sincero con la audiencia y con nuestra invitada. Hace un mes yo circulaba y estaba seguro que circulaba 50. Estaba seguro, no sé en qué momento me pasé a 52 kilómetros por hora en Ambato. Ambato es de terror el tema del control. ¿Ya? Resulta que me llega una notificación de que me pasé a 52 y me multaron. Yo no sé, o sea, son 2 kilómetros y de verdad que fue involuntario, no me di cuenta, admito el error, porque puede ser que haya sido un error mío, pero del límite que era 50, me reporta que circulaba 52 y me multaron. Entonces sí hay sanción. Depende del municipio, En Ambato, entonces sí. Exactamente. Entonces hay otras ciudades en otras ciudades en donde no hay sanción. Donde no hay sanción porque la norma te lo permite. Pero entonces en Ambato está bien, digámoslo así, desde esa concepción. Claro, hay ciudades que, digamos, han aplicado una normativa y han puesto a la seguridad vial como un pilar fundamental de la política de movilidad, pero lamentablemente el hecho de que no exista una norma clara, de que exista además un reglamento anacrónico que es del año 2012, el reglamento, imagínate, Fabricio, tiene prácticamente 12 años, el reglamento de la ley de tránsito, con todas las reformas de la ley que salió después de la Constitución. Exactamente. No ha habido una actualización a ese reglamento. Por ejemplo, todo el tema que estamos viendo ahora de los radares.
No existe una regulación adecuada en el reglamento para controlar el tema de los radares, porque los radares son necesarios, es decir, son una herramienta tecnológica. Son disuasivos además. Exactamente. Entonces... Yo estoy sorprendido de que, por ejemplo, y vuelvo a citar el hecho de que yo viajo mucho a Ambato, entiendo que usted estuvo por allá ayer, ya no hay radares en la carretera Quito-Ambato. Así es. Ya no hay. Porque existe toda esta campaña, digamos, porque ha habido un mal manejo de los radares. Este tipo de cosas se resuelven cuando tú tienes regulación clara que le permite a los tomadores de decisión establecer los modelos de gestión adecuados para el cobro de las multas, para la calibración, para la homologación de estos aparatos, pero entendiendo cuál es el fin. Y el fin es salvar vidas, ¿no? Y una de las cosas importantísimas que tenemos, y lo hemos visto, Fabricio, en los últimos días, los siniestros aquí en Quito, en la Simón Bolívar, en Guayaquil, vemos que hubo esta decisión de reducir el límite de la velocidad en estas avenidas de 90 a 70, precisamente porque el exceso de velocidad tiene un gran potencial de generar muertes, ¿no? Y lamentablemente en Ecuador tenemos la mala costumbre de apretar el acelerador con más frecuencia de la que deberíamos. Entonces, nosotros estamos muy preocupadas de que en el reglamento, lamentablemente, en vez de ser un instrumento de regulación y de gestión que le dé normas claras a los municipios, que, insisto, son quienes tienen la competencia para establecer a la seguridad vial como un pilar fundamental de la movilidad, entendiendo además que los siniestros en Ecuador siguen en incremento, que las fatalidades cada año suben. En el año 2022, el promedio mensual de muertes en las vías era de 184 muertes. En el año 2023 vamos a 195 muertes mensuales en promedio. Vamos a superar el año pasado las 2.200 muertes, que son muertes prevenibles, Fabricio, completamente prevenibles. Entonces, no se puede tener una regulación que se hace al apuro. No se puede tener una regulación que no entiende que las cosas han cambiado y que la ley además establece que la prioridad de las vías son los más vulnerables, los peatones, los biciusuarios, y que tiene que darse regulación, control e infraestructura que entienda esos niveles de vulnerabilidad. Y es por eso que le estamos haciendo este llamado al gobierno, Fabricio, de decir, hemos esperado 2 años, podemos esperar un mes más, 3 semanas más. Y que quede en manos del próximo gobierno. Y que quede en manos del próximo gobierno, así es. ¿Y por qué cree usted que hay esta intención de aprobar el reglamento a última hora? Lamentablemente hemos visto que hay una suerte de apuro, ¿no? Es decir, hay tal vez, no sé, un interés de demostrar alguna gestión o algo hacia el final del periodo. Nos sorprende en realidad porque sí estuvo un poco archivado el tema del reglamento, porque nosotros venimos prácticamente 2 años insistiendo permanentemente sobre el tema del reglamento, haciendo estos aportes desde la sociedad civil, desde nuestras experticias, esperando que la gestión pública, no ese Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito se muevan sin que haya existido ninguna respuesta, y de repente de la noche a la mañana sale un reglamento, se publica vía redes sociales, que se tiene que hacer un aporte vía plataformas digitales, que está bien porque eso permite sistematizar la información y los aportes, y nosotros de hecho enviamos nuestros aportes a esa plataforma. Sin embargo, nos entregan poco tiempo. Y hay una cosa que nos preocupa bastante. Uno de los temas que tiene que ser regulado adecuadamente es el tema de la micromovilidad. Scooters, motos eléctricas. ¿No? Tú ves cómo ahora los scooters y las motos eléctricas se meten en las ciclovías, se suben a las veredas. Yo me muero de las iras. Me muero de las iras porque, digamos, soy un ciclista relativamente nuevo. En medio de la pandemia empecé a hacer bicicleta, le cogí cariño a la bicicleta. No es que puedo movilizarme todo el tiempo en bicicleta, pero cuando voy por la ciclovía en la bicicleta, resulta que tienes motocicletas, tienes bicicletas eléctricas, tienes motos eléctricas y tienes scooters. Exactamente. Y ahora en Ecuador tú sabes que los scooters y las motos eléctricas entran como juguetes. Sí. No entran como vehículos. Y son vehículos que van a una velocidad que ponen en peligro a los biciusuarios y que ponen en peligro a los peatones. Tal cual. Y esto tiene que tener un nivel de regulación, unas directrices claras para que los municipios emitan las ordenanzas correspondientes. En el nuevo reglamento, lamentablemente, se mantiene esta lógica de que son juguetes y no se les reconoce como vehículos. Entonces, ¿qué intereses económicos también hay detrás de esta emisión del reglamento al apuro, que en vez de tomar las buenas prácticas internacionales, fíjate que en muchas ciudades del mundo que van más adelante que nosotros en los temas de micromovilidad, ya se ha establecido una serie de prohibiciones y regulaciones precisamente para ordenar
la convivencia vial y reducir los niveles de siniestralidad que estos vehículos generan con los más vulnerables. Entonces, estas son justamente las pautas, ¿no?, que le estamos pidiendo al gobierno nacional incluya en el reglamento, que además se corresponden con lo que dice la ley de tránsito que se aprobó en el 2021. Entonces, inclusive el reglamento, por ejemplo, le está obligando a los gobiernos autónomos descentralizados para que cuando aprueben una ordenanza en materia de movilidad deban obtener un informe favorable de la Agencia Nacional de Tránsito. Esto es inconstitucional. Es decir, esa es una facultad de los gobiernos autónomos centralizados y el reglamento debe dar las pautas y las guías. No debe establecer este tipo de burocracia. Imagínate a la ANT revisando 221 ordenanzas de temas de movilidad. Aparte de que no tiene la facultad legal para hacerlo, es absolutamente impracticable y eso va a detener además que los gobiernos autónomos descentralizados promuevan este tipo de ordenanzas que son absolutamente necesarias para la gestión de sus competencias. ¿Y hay alguna reacción por parte del gobierno sobre esta alerta que ustedes han señalado? Vean, dejen nomás, dedíquense a lo más urgente porque están de salida. El tema del reglamento, dejen al gobierno del presidente electo Daniel Noboa. ¿Ha habido alguna respuesta? Lamentablemente no, Fabricio, quiero ser sincera contigo en esto. Ha sido muy complejo el diálogo con este gobierno, es decir, hemos tenido los acercamientos, hemos entregado nuestras propuestas, nos hemos reunido con varios funcionarios y siempre las respuestas son las mismas, ¿no? Sí, muchas gracias, estamos atentos a sus aportes, ya les vamos a convocar a las mesas de socialización, ya les vamos a enviar un cronograma de socialización, no se preocupen, todos los actores van a estar considerados, pero ya el momento de la ejecución como tal y de obtener respuestas directas frente a estos reclamos, no hay una respuesta, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. No tenemos claridad de cuáles son estas intenciones, ¿no?, de aprobar rápido este reglamento que han tenido prácticamente 2 años para hacerlo, que hemos pasado varios borradores, que hemos entregado varios aportes y ahora a 3 semanas del cambio de gobierno se apruebe, nos parece que no va a tener legitimidad. ¿Cuántos directores de la ANT han pasado por el gobierno del presidente Lazo? No sé si 4 o 4. 5. 4, ¿no? sí, porque 4 porque uno volvió. Es decir, el que está ahora estuvo antes y luego después del paso de 2 más volvió. ¿Con Adrián Castro tuvieron algún acercamiento en su momento? Tuvimos acercamiento con Adrián Castro, se avanzó también en entrega de propuesta de reglamento, tuvimos un par de mesas de diálogo, pero después ya salió. Después entró el actual. Ahí sí prácticamente no tuvimos yo diálogo. menciono a Adrián porque me parece que él, asambleísta electo además por la provincia de Azuay, creo que fue el director de la ANT de mayor recordación y de mayor visibilización. Por eso lo menciono. No los he tenido en el radar a los otros directores. Eduardo Varas. Pamela Mendieta, Eduardo Varas nuevamente. Con Pamela Mendieta avanzamos bastante también. De hecho, ella ya presentó un borrador de reglamento que fue socializado con sociedad civil y con los gremios de transporte. Tuvimos una gran reunión en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bien contenciosa la reunión, tú sabes que el gremio del transporte es así. Pero, es decir, hubo avances y justamente nosotros estábamos esperanzados de que ese reglamento que se trabajó con la sociedad civil, con los gremios, iba a ser la base para el proceso de socialización. Y luego de repente sale Pamela Mendieta, luego viene un nuevo director de la Agencia Nacional de Tránsito y se vuelve a empezar de cero. Fabricio, ese es el problema. Cada vez volvemos a empezar de cero. Lo propio con los ministros de Transporte y Obras Públicas, quienes además no tienen claro que la seguridad vial es una competencia que tienen. Entonces, no la priorizan, no claro, les están parece... más dedicados a los temas de obras públicas que también han quedado debiendo y no le han parado mucha bola al tema de seguridad vial y de transporte. Fíjate que el ministro Marcelo Cabrera, cuando estaba de ministro de Transporte y Obras Públicas, lanzó la política de la seguridad vial bajo el concepto integral de la seguridad vial y de los sistemas seguros, que es lo que nosotros planteamos. Y es una política, Fabricio, que se quedó archivada en una computadora. Ahora ya no se archivan las cosas en escritorio, sino en una computadora. Y no ha habido ninguna directriz por parte del EMETOP para que eso en efecto se convierta en un eje rector de la política de la Agencia Nacional de Tránsito, del control con el transporte en general. No hablemos solo de los transportistas, porque los vehículos particulares son los que más causan siniestros en el país. Todo se queda en archivo, todo se queda en palabras y luego a última hora quieren aprobar reglamentos inconsultos.
Gracias por esta alerta, Daniela. No era un tema que creo que lo teníamos todos en el radar. Ustedes lo han puesto ahora mismo en el tapete de la discusión. Yo decía la semana anterior un comentario que el presidente Lasso, en el último tramo de su gobierno, tiene que dedicarse a lo importante y urgente y dejar algunos temas que pueden esperar para el próximo gobierno. Gracias por el tiempo. Muy gentil. Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tandem, haciendo esta alerta. El gobierno del presidente Lasso, que espere nomás y que le deje al próximo gobierno la emisión del reglamento a la ley de tránsito. 8:29. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.